Bienvenidos a todos nuestros seguidores a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana. Como cada miércoles, nosotros nos reunimos a partir de las 7 de la noche para compartir con ustedes un tema que en los últimos días ha cobrado gran importancia por los hechos sucedidos en el norte del país, exactamente en Trujillo. El tema para el día de hoy es cómo frenar la violencia sexual infantil. El caso del norte del país, exactamente en Chiclayo, fue lo que ha afectado a la sociedad y ha vuelto el tema a la palestra, un tema que ya en años anteriores también se ha discutido. Así iniciamos Ventana Sanmartiniana. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y también a nuestros espectadores. Es un tema delicado, es un tema duro, es un tema que está generando también polémica y debate al respecto sobre las propuestas alcanzadas por el Ejecutivo. Y hace una hora atrás aproximadamente el Congreso de la República ya aprobó este proyecto de ley sobre la castración química. Ha sido un tema y una semana muy dura, sobre todo para cada una de las familias al escuchar esta noticia y de repente revivir estos momentos tan desagradables que les haya podido tocar vivir a niños, a niñas, ¿no? En una edad tan débil y tan delicada, pasar por este tipo de situación. Nuestra sociedad se fragmenta y se debilita porque hace falta trabajar mucho más en temas de salud mental. Hace falta también que esta red de prostitución infantil o de grabaciones que realizan algunas personas, como el denominado monstruo, este monstruo del norte del país, ¿no? Esté generando, ¿no?, la pornografía infantil. Y sin duda alguna, como universidad necesitamos, ¿no?, abordar estos temas, analizar este tema, porque es necesario saber cómo podemos frenar esta situación, qué está sucediendo con la salud mental de las personas y cuáles son los aspectos legales, ¿no?, que tienen las familias, las víctimas, para que exista una justicia real sobre este tema. Y es por eso que hemos invitado el día de hoy, ¿no?, al doctor Gino Ríos Patio, al doctor Giovanni Ricalde de Villena, ¿no?, abogados, doctores, ¿no?, de nuestra casa universitaria, y al doctor Omar Beltrán, ¿no?, psicólogo, quienes nos van a explicar este tema, y los invitamos desde ya a que después de cada participación y análisis de nuestros invitados, de nuestros especialistas, puedan alcanzar sus interrogantes. Y nuestros invitados de esta noche lo van a responder con el mayor gusto. Erich, entonces así empezamos Ventana Sanmartiniana. Así es, Lorena, y una de las preguntas que muchos se han hecho en los últimos días es, ¿este problema de las violaciones sexuales, ya sean infantiles o a personas adultas, es un tema biológico, es un tema físico o es un tema mental? ¿Dónde nace la conducta? ¿Por qué se produce este comportamiento? Nuestro primer invitado es el doctor Omar Beltrán Gibaja, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos. Doctor Beltrán, un gusto tenerlo el día de hoy en Ventana Sanmartiniana. Te doy el tiempo, adelante. Hola Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, aparte de ser miembro del Consejo Directivo, he sido PAS, gestor regional del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tengo más de 20 años trabajando en el tema de violencia familiar, así que por ahí que puede servir esa referencia. ¿Me permite compartir un PPT? A ver, dame un segundo. Sí. Creo que ya está. A ver. A ver, ¿lo ven? ¿Están viéndolo? Sí, doctor, es correcto. Ya, perfecto. A ver, el tema Si desea puede ampliarlo, doctor. Ah, ya, perfecto, eso es lo que quería hacer. Ya, ¿ahora está mejor? Sí, ahora sí.
Ya. El tema de la violencia infantil ha pasado por muchas, violencia sexual ha pasado por muchas etapas históricas, ¿no? En primer lugar, el hecho de que antes los niños no eran personas, no eran sujetos a derechos, y después ya con el tema de los derechos, pero habían ciertos factores que determinaban que de repente el niño tenía un contenido malo, ¿no? Por ejemplo, un niño no estaba bien si es que no era bautizado. Entonces, si recién era bautizado, era hijo de Dios, por lo tanto, a partir de ahí se volvía en un ser humano bueno, ¿no? Si es que no estaban bautizados, pues no eran seres humanos, por llamarlo así. Entonces, tiene todo un conjunto histórico de análisis que brevemente quiero expresarlo, pero primero hagamos un modelo de prevención del abuso sexual, cómo se ha ido trabajando, ¿no? El enfoque clásico en el cual se enseña de la autoprotección de los niños, ¿no? Nociones y conceptos básicos, mi cuerpo es mío, ¿no? Que ya de por sí es un avance, ¿no? Porque antes no se consideraba nada de eso. ¿Cuáles eran nuestras zonas privadas? ¿No? Cariños adecuados y cariños inadecuados, que relacionado a lo que es agradable, desagradable e incómodo, para que el niño pudiera reconocer aquellos secretos que eran buenos, que eran malos, ¿no? Después venía el tema de la prevención del abuso sexual, ¿no? Que también en el enfoque clásico, la enseñanza de la autoprotección a los niños, ¿no? Las estrategias de enfrentamiento, ¿no? Que el niño pueda reconocer las situaciones abusivas, detener aproximaciones abusivas, aprender que el niño a decir no, abandonar la situación abusiva, ¿no? Buscar ayuda y reportar lo ocurrido. Entonces, los sistemas de prevención comenzaron a centrarse en el niño para que el niño pudiera desarrollar estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, esta propaganda, ¿no? Di un no bien grande, ¿no? A cualquier intento de abuso sexual. En caso de abuso sexual, en un caso de abuso sexual, ¿es apropiado responsabilizar a los niños de su propia protección? Es la pregunta, ¿no? ¿Es justo que recaiga casi exclusivamente sobre los niños la tarea de detener el abuso sexual? No. Lo cierto es que el abuso sexual generalmente ocurre en el marco de las relaciones de afecto o cercanía. También se da en un marco de asimetría de poder, es decir, una persona que tiene más poder versus un niño que no tiene esta capacidad de poder decidir y tomar conciencia de los hechos ocurridos. Quien abusa saca provecho de estos dos aspectos. Además, impone la ley del silencio. Para guardar el silencio de su víctima, para asegurar el silencio de sus víctimas, quien abusada utiliza maniobras coercitivas altamente efectivas, ¿no? Como tu papá va a ir a la cárcel, pobrecito tu primo, ¿no? Por tu culpa una familia se va a deshacer. Y eso no solamente va desde la perspectiva del abusador, sino del entorno familiar, de lo que nosotros llamamos la revictimización, ¿no? Incluso cuando se va a las instituciones, también lo que se parafrasea, lo que se dice, ¿no? O lo que se piensa, ¿no? Entonces, este tema también va por este análisis. Algunas de estas son la normalización del abuso, ¿no? La inducción de la complicidad, la instalación del discurso denigratorio y culpabilizante, ¿no? Las amenazas, críticas del enfoque preventivo clásico, ¿no? Sobre simplificación de la prevención, ¿no? Al desconsiderar variables de poder y el carácter multicausado del abuso, ¿no? Desde el hecho de que el niño no sabe qué es lo que está experimentando, este enfoque considera, ¿no? Que el niño ya debe saber, ¿no? Incluso cuándo es una caricia apropiada y cuándo es un cariño o una caricia inapropiada, ¿no? Generación del falso sentido de seguridad, como pensando que el niño podría estar seguro o a quien lo podría contar lo va necesariamente a proteger, y eso no es así. Y esto a través de los años lo he experimentado, por ejemplo, en colegios particulares de
de alto nivel, digamos, de clase media, media alta, si un niño manifiesta situaciones de tocamiento, de abuso, inmediatamente se lo comunican a los padres. Y si por ahí nosotros como programa nacional hemos tratado de acceder al niño directamente, el colegio no lo permite y lo que hacen primero es llamar a los padres, ¿no? Porque ahí hay un nivel de falsa protección hacia los niños, pese a que el tema puede tener un buen discurso, pero a la hora de la hora, ¿no? Cuando realmente se suceden los hechos, la institución termina protegiendo sus intereses económicos y culturales y morales, ¿no? Según lo que ellos consideran, ¿no? Generación de sentimientos de culpa, ¿no? Generación de ansiedad, miedo y desconfianza hacia los otros y el mundo, o sea, como que este niño siempre tiene que estar en una situación de alerta porque depende de este niño el asegurar su bienestar, ¿no? Desconfianza hacia el mundo, ¿no? Acá dice, toma un caramelo, guapo, mamá, esta vieja quiere drogar. Una forma de, ¿no? Cuando ya estamos generalizando el tema. Aporte del enfoque preventivo clásico a niños que han sufrido abuso les permite poner nombre a lo que les ha ocurrido. Eso es muy bueno, ¿no? Porque antes ni siquiera lo sabían, ¿no? Es más, estamos hablando de 5 años atrás, no más de 10 años atrás, se ha dado este tema. Antes, no, el niño era culpable, totalmente, ¿no? Promueve la divulgación del abuso, facilita la detención del abuso en fases iniciales, establece control social al romper el silencio y poner estos temas sobre la mesa. Lamentablemente, hay corrientes ideológicas que no permiten incluso que se hable de este tema, y es más, hasta ahora han considerado que el tema de educación sexual y prevención del abuso tiene que estar en manos de los padres, los cuales muchas veces son los abusadores. Hay algunas estrategias de prevenciones efectivas, ¿no? Necesariamente debe involucrar a terceros y no descansar exclusivamente en la capacidad de autoprotección de los niños y de los jóvenes. Hacia una definición de la prevención, ampliación de esfuerzos preventivos en lugar de focalizar exclusivamente en los niños. No dejar de educar a los niños en estas materias, pero hacerlo en forma cuidadosa, ¿no? Es muy importante lo que transmitimos al niño, no solamente en palabras, sino en emociones. Revisar bien quién está traduciendo o quién está transportando esa información, y incluso hay personas, docentes, por ejemplo, que han experimentado la violencia o incluso que han sido abusadores, pero sin embargo no se evalúa esa condición porque todo lo hacemos a nivel de conceptos, nada más. De situar responsabilidad de la prevención del abuso en el mundo adulto, ¿no? Centrarse en eso. La enseñanza cuidadosa de la protección implica transmitir las cosas en una forma calmada, no natural, pero calmada, ¿no? Dándole seguridad al niño con la posibilidad de que el niño pueda abrirse a nosotros. Y no solo eso, sino que la persona que transmita ya de por sí tenga la capacidad, ¿no? De poder actuar adecuadamente ante una situación que se pueda dar. Es decir, yo estoy dando un taller o estoy hablando sobre el tema de abuso sexual y por ahí un niño lo ves llorar, o a una niña a la vez que baja la cabeza o se pone a llorar y sale de la clase, ¿no? Y de ahí te enteras que esa niña está sufriendo abuso sexual, y hasta ahí queda la persona que está exponiendo y no sabe qué más debe continuar, ¿no? Y ahí ya aparecen sus pareceres subjetivos de la persona que está exponiendo, ¿no? Transmitir una visión positiva del mundo, los otros, de uno mismo, el propio cuerpo y de la sexualidad. Enmarcar la prevención del abuso dentro de un enfoque más amplio del autocuidado y de la sexualidad. Resituar la responsabilidad de la prevención del adulto, ¿no? Acciones específicas, sensibilización y reconocimiento del problema. Al adulto hay que derribarle mitos, porque los niños no lo tienen, son los adultos quienes nos transmiten. Escuela de padres asertiva, ¿no? Desarrollo de destrezas y detección de primer apoyo, construcción de pautas y supervisión al acompañamiento de los niños, orientación para la educación sexual de los niños, pautas para la enseñanza de destrezas y habilidades sociales. Desarrollo del vínculo de buen trato, ¿no? Con los niños. Esto permite que los niños tengan una experiencia de contraste, o sea, saber qué es un buen trato de lo que es un maltrato, ¿no?
que el adulto se percate del cambio de comportamiento y señales enviadas por un niño, que se genere un marco de comunicacional que facilite las eventuales divulgaciones, que los niños puedan aplicar las destrezas que les enseñamos. Educar de modo que permita a los niños poner en práctica lo que enseñamos, ¿no? Respeta el cuerpo de los niños, mi propio cuerpo es mi cuerpo, ¿no? Promover una autoestima positiva y un sentido de competencia y seguridad, desarrollar la capacidad para registrar y validar las propias claves corporales, desarrollar la capacidad para identificar y expresar emociones, desarrollar el sentido crítico de la asertividad, revisar acciones inespecíficas, las más importantes, revisar si en mi organización o grupo existen prácticas relacionales que puedan favorecer la ocurrencia de abuso sexual, ¿no? Bueno, acá lo que ya conocemos son los modelos ecológicos, ¿no? Cómo se debe intervenir a nivel individual, el microsistema, que es la familia, el entorno social doméstico, el exosistema, que es el análisis de cómo estamos interviniendo en las instituciones, como la escuela, la iglesia, el trabajo, las comisarías, las organizaciones comunitarias, el sistema judicial, ¿no? El sistema de salud, ¿no? Y el macrosistema, ¿no? Que tiene que ver con el país y con todas las corrientes internacionales, ¿no? El exosistema, instituciones totalitarias generan un ambiente de principios para la génesis y la mantención del abuso sexual, ¿no? Tipos de jerarquía que se suelen dar, de dominio, se basan en el sometimiento, igual al respeto a sumisión, la obediencia es un fin en sí mismo, son permanentes e inmutables, inhiben el crecimiento, ¿no? Eso es cuando las instituciones tienen este tipo de relación, vínculo relacional. De actualización, se basan en el respeto, permite la crítica, el cuestionamiento y el discernir, ¿no? O sea, la capacidad de poder desarrollar criterios propios en los niños o en las instituciones. La obediencia está al servicio de la convivencia, son transitorias, proveen el crecimiento, el volar con nuestras propias alas, ¿no? A modo de conclusión, la prevención del abuso es compleja, no se puede recaer todo en los hombros de los niños, las enseñanzas del autocuidado deben ser cuidadosas, el autocuidado es finalmente una habilidad relacional, ¿no? Más que prevención debemos hablar de promoción. Lo que debemos hacer es promover contextos educativos bien tratantes y de jerarquías de actualización. No al abuso sexual, detener es tarea de todos. Bueno, espero que lo haya hecho en el tiempo. Disculpen, había bastante información. Bien, doctor, muchas gracias por su participación y sobre todo por aclarar justamente estos puntos que son, ¿no?, muy interesantes. Vamos a solicitar a nuestros seguidores, a los que están en la sala y también a los que nos siguen a través de las redes sociales, dejar sus interrogantes para que el doctor Beltrán posteriormente pueda resolverlas o responderlas. Bien, vamos a continuar con nuestro webinar, ¿Cómo frenar la violencia sexual infantil? Tenemos aquí al doctor Gino Ríos Patio, él es director del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad San Martín de Porres, de nuestra casa. Además es doctor en Derecho y doctor en Educación, investigador en Criminología. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Gino Ríos Patio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, el tiempo es suyo. Muy buenas noches, muchas gracias, Lorena. Saludo a mis colegas que compartimos la mesa y voy a comenzar esta ponencia dando respuesta al título de la misma. ¿Cómo frenar la violencia sexual infantil? Desde un enfoque criminológico, la única manera de frenar la criminalidad en general y, naturalmente, los crímenes en particular, es previniéndolos. ¿Y cómo hacer para prevenirlos? Sobre todo este tipo de crímenes de violencia sexual infantil, tan dramáticos, tan dolorosos y que nos colocan frente a la ironía de ver cómo el artículo
artículo 4 de la Constitución Política del Perú, dispone que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. Bueno, tenemos que decir que la prevención solamente se logra identificando las causas de la criminalidad. Siendo que la criminalidad, para aclarar este concepto, es el conjunto de crímenes que ocurren en un espacio y en un tiempo determinados. Una vez identificadas las causas, ¿no?, se procede a neutralizarlas. Y este trabajo científico lo hace la criminología, que es una ciencia social inter y multidisciplinaria. En síntesis, es una ciencia de encuentro con las demás ciencias sociales. Pues bien, las causas naturalmente son las causas finales, últimas, que tienen que ver con las estructuras culturales, sociales, políticas y económicas. Pero antes de ellas están los factores, que son ya más bien de corte individual, son factores criminógenos. Por ejemplo, tenemos a nivel individual factores de riesgo, como son los aspectos biológicos y en general de la historia personal de cada quien, tales como el sexo, la edad, la educación, los ingresos, la discapacidad, el desarrollo cerebral y el desarrollo cognitivo. Hay, por cierto, a nivel individual también trastornos psicológicos, consumo nocivo de alcohol, abuso de drogas y antecedentes de agresión o maltrato. Pero también hay otros factores criminógenos en las relaciones interpersonales, sobre todo en aquellas que son muy cercanas, muy estrechas. Y en este plano tenemos que advertir la carencia de vínculos afectivos, las prácticas de crianza deficientes, la disfunción familiar, la asociación con pares infractores o el haber sido testigo durante la niñez de violencia intrafamiliar. Y claro, también podemos ir detectando factores de riesgos en la comunidad, como por ejemplo las características de determinados entornos, como las escuelas, los lugares de trabajo, los espacios públicos, que van a aumentar el riesgo de violencia en general y de violencia sexual específicamente. Hay también en este nivel factores como la pobreza, la alta densidad de población, la riqueza, ¿no? Las poblaciones de paso, la baja cohesión social, la insolidaridad, los entornos físicos peligrosos, la existencia de comercio de drogas y los altos índices de delincuencia, entre otros. Pero claro, también tenemos factores de riesgo a nivel de la sociedad en general, como por ejemplo normas legales de espaldas a la realidad, normas legales deficientes, oscuras, ambiguas, ineficaces, ¿no? Normas o convenciones sociales. Ambas pueden crear un clima de violencia, normalizada. Entonces, políticas de salud, políticas económicas, políticas educativas, que mantienen desigualdades económicas, sociales, de género, etc. Entonces, en este panorama vemos cómo hay necesidad primero de
identificar cuáles son las causas a nivel estructural, cuáles son los factores criminógenos. Por cierto que este trabajo es urgente y esta urgencia viene dada por la dimensión del problema que nos convoca esta noche. Según el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y octubre del año 2021, más de 12.900 casos de violencia sexual en menores fueron reportados. Dentro de esta categoría están pues actos de acoso, tocamientos indebidos, violaciones, etc. Más de la mitad de esa cantidad, cerca del 67%, correspondieron a violencia sexual infantil. Entre enero y febrero de este año, se incrementaron las denuncias entre ambos meses en 112 casos, lo que es de suyo preocupante. Lo que quiero dejar en claro aquí es que el sistema penal no va a solucionar el problema. Sencillamente porque una conducta desviada, una conducta infractora, una conducta no conforme o no deseada, no nace en el tipo penal. Nace mucho antes, nace en la realidad. Y es por eso que el crimen viene a ser algo que no se agota en un solo acto, sino que deriva de un proceso relacional entre las personas. En ese sentido, por más punición que se apruebe, como aquella a la que ha hecho referencia Lorena respecto a la aprobación de la castración química, lamento decir que esto no va a contribuir a la reducción de este tipo de criminalidad. Sencillamente porque la punición no disuade, no contramotiva, no reprime la conducta criminal. Naturalmente, la punición tampoco resocializa, reeduca, rehabilita, ni al infractor, ni a la víctima, que también, como en estos casos, requiere de ser rehabilitada y resocializada por la victimización primaria y la victimización secundaria a la que el sistema punitivo en general la expone. La pena para este tipo de delitos, violación sexual de menores hasta 14 años, ya es la máxima, que es cadena perpetua. De 15 a 18 años es de 6 a 9 años. Ahora se agrega la castración química como pena complementaria o accesoria. No he leído el proyecto aprobado. Y tenemos que decir que uno de los factores, no causas, porque las causas hemos dicho que son últimas, finales, uno de los factores criminógenos es que el agresor sexual tiene una incapacidad para controlar sus pulsiones. Y es esto lo que le conduce a producir este tipo de comportamientos sexuales, en perjuicio de terceros, naturalmente. Entonces, el hecho de que se haya aprobado como pena la castración química nos permite recordar que la castración química, tiene por objetivo reducir la libido, tiene por propósito disminuir la actividad sexual, causando una disfunción sexual.
si bien no hay un cambio permanente de carácter físico en el infractor, porque no es una esterilización, sino una administración de diferentes medicamentos, ¿no? Lo único que se consigue es sofocar temporalmente la conducta sexual de los agresores sexuales. Evidentemente esto tiene que ver con la disminución de los niveles de andrógeno y la reducción de los niveles de testosterona, ¿no es cierto? Teóricamente, y solo teóricamente, la castración química podría reducir las fantasías sexuales compulsivas en algunos tipos de delincuentes sexuales. Pero de ninguna manera elimina por completo la preferencia sexual de estos sujetos por los menores de edad. Ahora bien, y esto nos lleva a considerar seriamente, como lo enseña la ciencia, que los efectos de estas drogas que se suministran son reversibles, ¿no? Cuando se interrumpe el tratamiento. Entonces, lo que podría contribuir, pero no al 100%, es que además de la castración, el agresor se someta a un tratamiento psicológico, ¿cierto? De corte cognitivo-conductual. Pero evidentemente esto es algo que no garantiza el 100% tampoco. Ahora bien, si ya hay cadena perpetua, si estos crímenes no tienen posibilidad de beneficio alguno, me pregunto qué objeto tiene la castración química, al margen de que tiene implicancia con los derechos humanos, como por ejemplo con el derecho a la integridad personal, ¿no? Según la cual nadie puede intervenir sin el consentimiento de la persona en la esfera física, corporal de un individuo, además de la esfera espiritual también. Entonces, el suministro de esta droga conlleva efectos secundarios que se pueden, digamos, resumir en una pérdida de densidad ósea, en dolor articular, en aumento de peso y en el desarrollo del tejido mamario. Entonces, definitivamente hay aquí una afectación al derecho a la integridad personal, ¿no? Porque se trata de afectar condiciones físicas, psíquicas y morales, son distintivas de un ser humano. Ahora, este tipo de medidas punitivas se inscriben dentro de un fenómeno que aparece en el mundo en la década del 80 del siglo pasado, conocido como el gobierno a través del crimen, más propiamente la gobernanza a través del crimen. Y una de esas manifestaciones es el populismo punitivo. Es una forma de gobernanza en la que la clase política o las autoridades aprueban sanciones penales por su popularidad entre los ciudadanos, en lugar de hacerlo, como debiera ser, por su eficacia para hacer frente a la criminalidad, para reducirla, no extinguirla, porque es inextinguible, ¿no es cierto? Pero sí reducirla y controlarla para que no exceda de límites tolerables para la convivencia pacífica y el orden social. Entonces, lo que se requiere
como alternativa de solución desde una perspectiva criminológica es, en primer lugar, hablar sin tabúes, como lo estamos haciendo ahora, gracias a la invitación de la filial sur de la Universidad de San Martín de Porres, que hace el esfuerzo de semanalmente tratar con especialistas de temas de palpitante actualidad, y además se requiere también que la academia especializada en estos temas informe adecuadamente a la sociedad y al Estado, o sea, a las autoridades, para suministrar una información científica que permita adoptar, diseñar una política pública criminológica mediante estrategias, tales como, por ejemplo, brindar seguridad en el entorno, y no solamente me refiero a la seguridad ciudadana, que es apenas un apéndice de la seguridad, sino me refiero a la seguridad integral, ¿no? El apoyo a padres, madres y cuidadores de niños y adolescentes, el fortalecimiento económico, ¿no es cierto? Brindar respuestas eficaces de los servicios de atención y apoyo, y, por cierto, proporcionar una educación y una capacitación, así como aptitudes para la vida. De hecho, el objetivo de esto se va a ver al mediano y a largo plazo, porque la política criminológica es una política de Estado, integral, general, y no tiene medidas efectistas, ¿no? Menos populistas, sino que son medidas de Estado las que se deben adoptar. Entonces, el objetivo, digo, es fomentar, pues, la educación para la prevención de la violencia, en este caso sexual, contra menores de edad, a través del desarrollo de competencias y habilidades emocionales y sociales. Entonces, no se trata de reaccionar como nos tiene acostumbrados el Estado en todos los países de la región indoamericana. No se trata de reaccionar penalmente, ¿no? Ese es el recurso más fácil y el más manido también, ¿no es cierto?, para poder causar un efecto popular en lo que está ocurriendo. En consecuencia, esto está muy alejado de una alternativa de solución criminológica. Tenemos que recordar un postulado de la criminología contemporánea, de la criminología crítica, según el cual lo que existe, lo que genera criminalidad, no son un puñado de individuos conflictivos, sino la existencia histórica de estructuras arbitrarias, inicuas, ¿no?, que causan desigualdad y exclusión social. Entonces, no veamos el árbol, sino tengamos una visión panorámica de todo el bosque. El bosque de la criminalidad es muy frondoso y lamentablemente nuestro país solamente nos ha habituado a hacerle frente mediante el agravamiento de penas, ¿no? La creación de nuevos tipos penales, la designación de más personal jurisdiccional y policial. Y de esa manera
no se va a conseguir nada. Simplemente lo que se va a obtener es que se normalice una situación de ley y orden que genere o incremente la desconfianza entre los miembros de una sociedad y sobre todo que genere también solidaridad y perpetúe la falta de cohesión social en el seno de la comunidad. Bien, esa es mi ponencia y en su momento quedo a disposición para absolver las preguntas que el auditorio tenga bien formular. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gino Ríos Patio, por compartir este conocimiento, la información, además el análisis, para que las personas que nos siguen puedan ir formulando sus preguntas. Les recordamos que estamos a través de USMPTV Filial Sur, a través de nuestra página de Facebook, a través del YouTube, para que usted pueda hacernos llegar sus preguntas. Al término de la presentación de nuestros invitados, vamos a hacerles llegar las interrogantes y de tal manera que podamos dialogar en conjunto con las personas que nos siguen en las redes sociales. Continuamos con el tema de hoy, el cual es ¿cómo frenar la violencia sexual infantil? ¿Existe una manera de cómo hacerlo? Hemos visto ya algunas propuestas que se han dado en el Congreso, las hemos analizado sobre esta castración que se piensa hacer de manera química. Hemos visto que el comportamiento es importante que se analice, que se evalúe de dónde nace, por qué nuestra sociedad tiene este tipo de problemas, pero el aspecto legal es vital en todo ello porque tiene que haber sanciones. Si bien es cierto, a una persona se le puede dar esta castración química, no significa que no tiene que ser sancionada, tiene que pagar su pena también. O sea, además de la castración química, la pena según ley. Vamos a darle el tiempo ahora al doctor Giovanni Recalde de Villena, él es coordinador de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Doctor Recalde, un gusto siempre compartir con usted en Ventana Sanmartiniana. Adelante. Buenas noches, Eric, Lorena. Quiero saludar la presencia de los distinguidos ponentes, doctor Omar Beltrán, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos, y también a nuestro colega, el doctor Gino Ríos Patio, director del Instituto de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y eminente estudioso de la criminología, quienes han abordado este tema tan importante de coyuntura sobre el abuso sexual infantil. El abuso sexual en menores es una problemática alarmante que atañe a todos los países del mundo. Pero este tema es un tema bastante amplio, es un tema que aún falta investigar. Hay que tener claro que todo niño puede ser víctima de abuso sexual, independientemente de su género, físico, el trasfondo socioeconómico, familiar y demás. Al igual que cualquier persona puede ser el perpetrador de este delito. Si bien hemos podido evidenciar por las ponencias que han precedido, que puede haber datos acerca de la epidemiología o las consecuencias de la violencia sexual, pero no es suficiente ceñirse a ello, sino que siempre se debe tener la suspicacia para no desapercibir posibles agresiones que se puedan detectar y que se deben denunciar a lo largo de nuestra vida laboral y social. Es importante saber y darle un concepto al abuso sexual infantil. ¿Qué es? ¿Cuándo se perpetra el abuso sexual infantil? Pues la doctrina lo define también como la utilización de un niño o de una niña
por un adulto para la satisfacción sexual de sí mismo o de otros. Este acto violento puede ser de contacto físico, ¿no? Puede ser besar, tocar, acariciar o penetrar. También puede ser sin contacto físico, es decir, realizar comentarios obscenos, exposición de material pornográfico, ¿no es cierto? Esto también constituye abuso sexual infantil. Es muy importante también saber que la mayoría de veces el abusador o abusadora está en casa o está en el entorno, ¿no es cierto?, del niño. Por eso, acompañar a las familias para que desarrollen habilidades protectoras es una tarea muy importante. Solo así, como lo decía el doctor Gino Ríos, vamos a poder tener una política de prevención, ¿no? De verdadera de prevención para el abuso hacia la infancia. Quiero también tocar la parte del marco jurídico de las penas que corresponden a este tipo de delitos. Y si me permiten compartir pantalla, he hecho un pequeño resumen del marco normativo que compete este delito. Los delitos contra la libertad sexual sobre menores de edad. Es bien sabido por todos que el derecho penal existe como una herramienta jurídica de control social, ¿no es cierto? Bien, el Estado ha creado normas, tipos penales, en el cual se establece la conducta punible y el supuesto de hecho. Por ejemplo, el artículo 173 nos habla de la violación sexual de menor de edad. ¿Qué conducta se sanciona? El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con un menor de 14 años, se dice, ¿no? En este caso, un menor de edad que pueda ser agredido sexualmente por acceso carnal o por la utilización de algún otro objeto que pueda causarle un daño, tiene como sanción, como pena, la cadena perpetua, ¿no es cierto? Un menor de edad hasta los 14 años. El artículo 175 habla de la violación sexual mediante engaño, ¿no? Dice el marco normativo, el que mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro análogo o otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona de 14 y menos de 18 años. Aquí ya hace una diferencia en lo que el código también habla a veces de adolescentes, ¿no?, de 14 años y menos de 18. Aquí la pena es pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años. También el tipo penal nos habla en el artículo 176 de los tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, ¿no? Y aquí el supuesto de hecho es el agente que sin propósito de tener acceso carnal, regulado por el artículo 170, que es violación sexual, realiza sobre una persona, sin su libre consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, nos dice el código, ¿no? Aquí vamos a ver, por último, el artículo 176, que también nos habla de los tocamientos y actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. Aquí dice,
perdón, el 176A, sí ya lo habíamos indicado, a los menores de 14 años, y en el 176 del segundo párrafo, que nos dice que si el agente realiza la conducta descrita mediante amenaza, violencia o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento, o valiéndose de cualquiera de estos medios, obliga a la víctima a realizar sobre el agente o sobre sí misma o sobre tercero, tendrá una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años. Lo que vamos a observar aquí es que el marco normativo nos muestra sanciones bastante graves para este tipo de delito. Como lo ha señalado también los anteriores expositores, la máxima pena, la cadena perpetua, es una condena que acepta el sistema jurídico. Algunos hablan también de que como una medida de gobernanza para el crimen, como lo decía el doctor Gino, pedir la pena de muerte, ¿no es cierto?, la cual evidentemente no se puede aplicar en el Perú por los pactos internacionales a los cuales estamos nosotros suscritos. Vamos a tener en cuenta que este tipo de delitos denunciados, perseguidos por el Ministerio Público, quienes son los titulares de la acción penal, lo que quieren es tratar de controlar este tipo de conductas, ¿no es cierto? Vimos en el caso de la niña Damaris que apenas pudieron identificar, individualizar al sujeto que cometió el crimen, fue llevado a las autoridades policiales, luego fue llevado al Ministerio Público, y el Ministerio Público ejercitó la acción penal, ¿no es cierto?, como corresponde. El titular de la acción penal es el Ministerio Público, independientemente de la denuncia que la familia, de todas maneras, ha promovido. El fiscal, como defensor de la sociedad, tiene este rol tan importante de perseguir el delito. El Poder Judicial recibió el pedido de prisión preventiva para este sujeto que había cometido este crimen y dispuso una medida de coerción, ¿no?, una medida de prisión preventiva de 9 meses, que fue recibida por la sociedad, por la colectividad, como si fuera un adelanto de condena, de pena, ¿no? Esta conducta completamente reprochable de violación fuera pues 9 meses de pena, lo cual era completamente equivocado, ¿no?, porque solamente la prisión preventiva es un instrumento, es una herramienta que permite la presencia física del investigado, del presunto autor, del imputado de este delito, para que no eluda la justicia, para que no se fugue, para que esté en los actos de investigación y sea objeto de todo el proceso penal, ¿no es cierto?, con las garantías que tiene todo ciudadano, de tener una defensa y de que se aplique la sanción que le corresponde, ¿no? Vimos en los medios de comunicación que la población enardecida por este execrable delito fue a la casa de la magistrada y rompieron las lunas de su vivienda, pensando de que pues, había dictado una resolución pues, indebida, injusta, inapropiada, cuando en realidad lo que había dictado era una medida coercitiva, una medida que asegura la presencia del investigado, del imputado, en el proceso para que sea sentenciado, ¿no es cierto?, a lo largo del decurso procesal. Ahora bien,
Queremos también indicar en el aspecto de la castración química, ¿no? Como nos decía Lorena al principio del webinar, es cierto que el Poder Ejecutivo ha presentado, aprobado el Consejo de Ministros, este proyecto de ley, ¿no es cierto?, para la aplicación de la castración química. Y lo había expuesto, lo había informado muy bien también el doctor Gino Ríos, en el sentido de que la castración química es un término para describir solamente los medicamentos, ¿no?, que van a reducir el libido de la actividad sexual del violador, ¿no es cierto?, o de un pederasta y de otros delincuentes para evitar que reincidan en el delito. Pero ¿qué eficacia tendría esta medida si la persona está condenada a cadena perpetua? El control social ya se ha realizado, está aislado, ¿no es cierto?, de la sociedad para no ponerla en riesgo ni que se pueda volver a cometer este tipo de crímenes, ¿no? Esta castración química, que consiste en la administración de medicamentos, anulan, ¿no?, las funciones hormonales masculinas, también, digamos, la conducta sexual, pero la aplicación de estos fármacos por sí solos, según las investigaciones, no garantizan la efectividad. Esto debe ser acompañado también de un tratamiento psicológico, como lo había señalado el doctor Gino. No es una esterilización, ¿no? La castración química puede ser reversible en todo caso, ¿no? Es verdad que hay otros países en los cuales se utiliza la castración química como un castigo contra los abusadores de menores, ¿no? Hace varias décadas, en Estados Unidos, en Polonia, en Rusia, en Indonesia, ¿no? Hay otros países en los que la castración química también es voluntaria, ¿no?, como en el Reino Unido, en Australia, en Argentina. Pero el debate de la castración química en América Latina, por ejemplo, en el Perú, en el año 2018 ya tenemos el antecedente de que el Poder Legislativo aprobó por unanimidad una ley para aplicar la castración química en casos de delito de violación. Pero, al igual de lo que está sucediendo ahora, la Junta de Portavoces y la Comisión Permanente del Congreso la retiró porque no la considera efectiva, ¿no? Y el tema ahora vuelve a estar sobre el tapete, con el anuncio del gobierno de Pedro Castillo, y ahora la aprobación del Consejo de Ministros para su aplicación, ¿no?, lo cual tendrá que pasar por las comisiones correspondientes, ir al Pleno y veremos si es que va a ser aplicable o no, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, la esterilización química también se ha discutido en un proyecto de ley para ser incorporada en el Código Penal, ¿no? Y es una moción parlamentaria que está desde el año 2019 en trámite. En Colombia, en el año 2016 también se presentó un proyecto de ley a favor de esta castración química para violadores de niños y niñas, y fue aprobado, ¿no?, en el año 2018, parece en el mes de abril. En Bolivia también digamos, a nivel de América Latina existe también un antecedente sobre la castración química, sobre la cual la Confederación de Mujeres Campesinas planteó en febrero del año pasado que se vuelva a debatir en Bolivia, ¿no?, este tema de la castración para los violadores y que se endurezcan las penas hasta lograr la cadena perpetua de los feminicidas, ¿no? Pero, en todo caso, quiero rescatar algunas cifras que también había hecho mención el doctor Gino. Según el programa Aurora,
las cifras de incremento de abuso sexual son completamente alarmantes. Al punto de que podríamos decir que a luces de haber tenido de enero a octubre de 2021 más de 12.828 casos, y en lo que va del año, ¿no?, de enero a febrero, una cantidad que hace pensar que por cada día hay una víctima de abuso sexual. Esto implica que estamos en una situación en la cual se evidencia una desprotección, una vulnerabilidad en la que se encuentra toda nuestra población. Tratando de responder, para finalizar, cómo prevenir el abuso sexual infantil, podemos decir que hay que hablar con claridad a los niños acerca de los riesgos que los rodean en principio, ¿cierto? Esta es una función de los padres, de los familiares. Conversar con los hijos, brindarles confianza, ¿no? Hay un deber primordial de los padres de estar pendientes de sus hijos, de las salidas al parque o a la casa de los amigos, ¿no es cierto? Los niños deben conocer los teléfonos de las personas de confianza para comunicarse cuando salen, enseñarles a sus hijos desde niños las partes íntimas de su cuerpo, fortalecer su autoestima, ¿no es cierto? No enviar a los niños a veces a ser mandados solos, ¿no? Enseñarle a los niños los secretos buenos y los secretos malos, ¿no? Porque a veces entre esas comunicaciones se dan algún tipo de abuso sexual, como hemos visto. Supervisar los sitios web que los niños utilizan, ¿no es cierto? Y enseñarle a los niños no aceptar regalos o cambios de favores, ¿no? Son esta serie de recomendaciones que uno tiene que tener en cuenta para proteger a los niños, que son en realidad todavía personas indefensas, ¿no? Que por sí solos no pueden ejercer su derecho, que lo van a hacer a través de sus representantes, sus padres, sus apoderados, sus familiares, pero que sí son sujetos de derecho y además gozan, ¿no?, de todos sus derechos. Hay algunos rasgos también que pueden identificar o que pueden hacer sospechar de cuando un niño ha sido víctima de abuso sexual. Y eso lo hemos visto a veces en la práctica profesional, cuando los niños evidencian, ¿no?, en cámara Gesell, o a veces en las entrevistas psicológicas, ¿no? Los niños a veces tienen pesadillas, problemas de sueño, a veces desórdenes alimentarios, unas conductas a veces en su comportamiento que evidencian algún trastorno, ¿no? La falta de rendimiento escolar, ¿no? Alteraciones del lenguaje, de la motricidad, ¿no? Son algunos rasgos, ¿no? El aislamiento a veces del menor, ¿no? O su dificultad para expresar sentimientos. Estos son algunos rasgos que también podrían alertarnos de alguna situación, alguna condición que pueda haber tenido algún menor, ¿no? Finalmente, ¿dónde buscamos ayuda? Si, como lo hemos dicho, tenemos que ser una sociedad, tenemos que ser una comunidad que defiende a los niños, que protege a los niños, que denuncia este tipo de delitos, ¿a dónde vamos a tener que acudir? Hay un número muy fácil de poder utilizar, el número 100, ¿no es cierto?
teléfono de ayuda para denunciar este tipo de delitos, el programa Aurora, que es un programa del Ministerio de la Mujer, las DEMUNAS, en las municipalidades donde están los centros de emergencia mujer, que reciben este tipo de denuncias, la comisaría más cercana, la fiscalía, como hemos dicho, el fiscal es el titular de la acción penal, el persecutor de los delitos, que están ellos en la obligación de recibir cualquier tipo de denuncia y de información para agresores sexuales, ¿no? Que tiene como objetivo investigar, juzgar y sancionar a los responsables y de esta manera evitar más víctimas. Si hay alguna pregunta, alguna duda, para poder absolverla, con todo gusto. Y el doctor Ricalde, muchas gracias a usted por su participación y sobre todo por brindarnos este marco general, legal, ¿no? Con la cual nos informamos y se informan también cada uno de los espectadores. Generalmente siempre hablamos de cifras y las cifras solamente nos demuestran la realidad. En el año 2021, más de 12.000 casos de abuso infantil se ha cometido en nuestro país, de 0 a 17 años, de 0 a 17 años. En lo que va del año, en enero de este año, 484 casos, y en febrero, 596. Estamos en el mes de abril y estas cifras seguramente van a seguir creciendo y nos van a seguir alarmando, pero si no damos una solución viable, legal, vamos a seguir sumando cifras y no vamos a poder hacer mucho. Pues tenemos la primera pregunta para el doctor Omar Beltrán. Doctor Beltrán, la primera pregunta es, ¿cómo identificamos a un niño que está siendo tocado, que está siendo violentado por algún familiar? ¿Cómo generar esa confianza que debe existir entre la madre, que es la más cercana, ¿no?, y el niño que está sufriendo este tipo de violencia? Y también, ¿cómo se puede conseguir o lograr que las personas puedan denunciar este tipo de casos? Porque existen situaciones en las cuales los familiares, las madres, por temor, por vergüenza, por cualquier otra situación, no hacen la denuncia correspondiente. Doctor, es la primera pregunta para usted. Ok, muchas gracias. A veces hay que observar un poco las definiciones etimológicas y cómo definimos cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la prevención de la violencia, ¿no? Y bueno, yo me gusta mucho el ciclismo, y en el ciclismo me enseñaron que cuando tú estás manejando y miras una piedra, te vas directo hacia la piedra, ¿ya? Es decir, que nos enfocamos en el problema, ¿no? Vamos orientados hacia el problema y no promovemos conductas saludables, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar muchas palabras, que en vez de prevención de la violencia familiar, tendríamos que cambiarlo por promoción, ¿no?, de una cultura saludable, o sea, ir hacia el desarrollo del ser humano. Por otro lado, y esto parte incluso desde el concepto de lo que es penalidad, ¿no? Y es algo que, bueno, siempre me ha preocupado, nos ha preocupado que la palabra pena, ¿no?, parte del concepto de punición, y punición tiene un concepto, está muy asociado a la purificación, ¿no?, y la pena al castigo. Entonces, seguimos desde el código canónico que la purificación del ser humano, la evolución del ser humano está a través del castigo, a través del castigo físico, del castigo psicológico y ahora el castigo químico, ¿no? Seguimos concentrados en que vamos a seguir adelante a través de la punición, a través de esta purificación, a través del dolor, ¿no? Entonces, seguimos dándole vueltas al asunto sin encontrar realmente una solución. Estamos poniendo leyes más rígidas, más fuertes,
pero las estadísticas no nos reflejan un resultado positivo, ¿no? Estamos incrementando, estamos viendo que por ejemplo, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual ya tiene más de 20 años de existencia, ¿no? Pero sin embargo, si bien es cierto, hubo un primer momento en que dijimos, perfecto, hay un aumento de los hechos de violencia, de la observación de la violencia a través del Observatorio de Criminalística, del Ministerio Público o del Observatorio del Programa de Violencia. La explicación era, no, es que ahora sí se está denunciando, ahora sí se está viendo lo que realmente sucedía desde incluso la perspectiva de lo que es, ¿no? El crimen hacia la mujer, ¿no? Pero está pasando el tiempo y no estamos mejorando. Hay una inversión del Estado en el cual no estamos mejorando visiblemente después de 20, 25 años, 23 años que viene funcionando ya estos programas, ¿no? Yo pertenezco al programa de violencia, es más, yo actualmente estoy, por el tema de vulnerabilidad, estoy trabajando en línea 100 hace 2 años y medio, ¿no? Pero en realidad estamos simplemente apagando fuego, ¿no? Tenemos que ir más hacia la promoción de la salud, hacia la promoción de una cultura de paz, hacia la promoción del respeto a la persona humana. ¿Y por qué? Porque en muchos casos, ¿no? Muchas veces no se denuncian porque la pena, seguimos más concentrados en la persona que tiene esta inconducta que en la situación de la persona que ha sufrido esta conducta, ¿no? Y seguimos concentrados y termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Donde hay procesos en los cuales, por ejemplo, he tenido casos que se ha denunciado cuando la niña tenía 9 años, ¿no? Cumple 15 años y sigue el proceso, y todavía tiene que volver a seguir viendo al juez, ¿no? 15 años, 16 años, es más, hay estrategias en las cuales al niño hay que conservarlo, hay que tratar de conservarlo en su daño psíquico hasta que después que pase la cámara Gesell o después incluso que pasen ciertos procesos. ¿Por qué? Porque si le recuperas, porque si ya comienzas a trabajar en el niño, ocurre un momento en que, como ya no hay daño psíquico, ¿no? Entonces ya el crimen bajó, ¿no? Entonces hay muchos factores y debemos entender del principio que los seres humanos somos un ente biopsicosocial y, bueno, espiritual, ¿no? Pero que no lo tomamos en cuenta a la hora de decidir, a la hora de definir, ¿no? Los padres tienen que comenzar a cortar esos mitos, esos miedos. Más de una vez he tenido casos en los cuales la mamá venía y decía, ¿y si yo lo denuncio, quién va a mantener a mis otros 3 hijos? ¿No? Y si yo lo denuncio, ¿qué van a decir sus hermanos de su mamá? ¿No? Entonces, no solamente, cuando a una niña o a un niño se le violenta, no es la persona quien violenta, es la sociedad que está violentando. Entonces, cuando hay un feminicidio o cuando hay un acto de abuso sexual, debemos entender que somos nosotros, la sociedad, quienes estamos cometiendo ese crimen, y por lo tanto debemos modificar y generar programas de, primero, ¿no? Defensa de ese niño. Ahora hemos estado hablando acerca de estamos concentrados nuevamente en la persona que cometió el delito, pero ¿qué tanto estamos haciendo para este niño niño o niña que ha sido víctima de violencia, ¿no? ¿Qué programas de asistencia estamos dando a la familia, de apoyo a la familia, y qué programas de asistencia estamos dando a esa sociedad, ¿no? Que albergó a este agresor y a esta sociedad que no protegió a ese niño? Entonces, creo que tendríamos que también concentrarnos más en el afectado, en el niño o niña, que en el criminal, sin quitarle la respectiva intervención del caso. Muchas gracias, doctor Omar Beltrán, por esa respuesta. Tenemos una pregunta ahora para el doctor Gino Ríos. Doctor Gino, si nos escucha,
Tenemos una pregunta para usted que nos hacen llegar y está relacionada justamente a la aprobación de esta ley de la castración química y nos consultan si es que al aprobarse esta ley se estaría abriendo una puerta para bajar las penas sobre violación, que puede ser una interpretación, seguro es una preocupación también de la sociedad. ¿Cree usted que se está abriendo una puerta para que, porque se hace esto, se baja en aquello? Bien, gracias por la pregunta. De ninguna manera, y esto hay que entenderlo desde una posición o perspectiva macro social. Estamos viviendo, como dije en la ponencia, ya 40 años de una gobernanza a través del crimen. Todo es ley y orden, todo es tolerancia cero para algunos crímenes, sobre todo para los crímenes callejeros, no para los crímenes que la criminología llama crímenes invisibles, que son los crímenes de poder, los crímenes corporativos, los crímenes financieros, los crímenes económicos, los crímenes medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, no, al contrario, van a venir en el tiempo penas más infamantes, más agravantes. Yo quiero reiterar que la realidad y la realidad criminal, sobre todo, no se transforma mediante una ley. La experiencia demuestra eso. Y también quiero decir que hay que ventilar la situación general del país en materia de seguridad integral, ¿eh? No solamente seguridad ciudadana, precisamente para poder tomar conciencia de que sin seguridad integral la vida se hace mucho más pesada para todos. ¿Qué cosa es la seguridad integral? ¿Cuándo un ser humano se siente seguro? ¿Acaso se siente seguro solamente cuando no lo asaltan en la calle? No. Una persona se siente segura cuando tiene que comer, dónde curarse, dónde vivir, cuando tiene prevención y seguridad social para su vejez. Es decir, cuando puede ejercitar plenamente todos sus derechos fundamentales, ¿no? Pero, lamentablemente, nuestra sociedad, como todas las sociedades de la región indoamericana, se nos ha habituado a considerar que solamente hay delito cuando hay sangre, ¿no? Solamente hay crimen cuando ocurre en la calle, y eso no es así, ¿no? Entonces tenemos que poner las cosas en perspectiva. Y reiterar también de que de ninguna manera, ahora yo estoy leyendo el proyecto, y no solamente la castración química va a ser para menores, para violación sexual de menores de edad, lo han ampliado, va a ser para violación sexual de mujeres, etc. Entonces, imagínense, es un poco lo que les digo, de ninguna manera va a significar algo, digamos, que permita la reducción de las penas existentes, ¿no? Al contrario, viene más de lo mismo. ¿Por qué? Porque el orden existente desde hace 40 años, ¿no? Tiende a eso. Tiende a eso. El derecho en general, la norma jurídica, ha perdido su simbolismo, ¿no? El derecho penal en particular ya no arredra a nadie, ¿no? Sin embargo, ha ocurrido un fenómeno. En vez de que subsista el simbolismo penal, cuando las normas, pues, generaban cohesión social, generaban consenso en torno a unos determinados valores, etc. Ahora ese simbolismo penal estéril, que ha devenido en estéril, ha sido reemplazado por un fetichismo penal. El fetiche, ¿no? Es un amuleto, ¿no? Una estampita, etc. Un objeto de superstición, el cual uno le pide algo en la creencia que se lo va a realizar, ¿no? Igual.
y la opinión pública, debidamente, o sea, inadecuadamente inducida por medios de comunicación social, por la clase política, por los opinantes, oficiosos, etcétera, le piden más tipos penales, penas más graves, etcétera, al ver en la creencia errónea de que esto va a reducir la tasa de criminalidad. Por eso digo, es fetichismo penal. Curiosamente, para que vean cómo la realidad es algo no solo inmarcesible, sino muy singular, muy curioso, el informe de la Corporación Latinobarómetro señala, entre otros ítems, que el nivel de credibilidad del sistema penal en la población de todos los países de la región no supera el 12%. O sea, de cada 100 ciudadanos, solo 12 tienen confianza en el sistema penal. Es algo contradictorio, ¿no? Pero así viene ocurriendo, ¿no? Porque el ser humano es contradictorio también. Entonces, en el Perú, por ejemplo, no tenemos criminología. Y la idea que se tiene de criminología se ha quedado en el pasado, en la criminología del hombroso, ¿no? En nuestra sociedad tenemos el paradigma de que lo malo es feo y oscuro, ¿no? Confiamos de una persona con determinadas características, ¿no? Sin embargo, si vemos pasar a otra, bien alineada, con un carro último modelo, con una casa de 3.000 metros cuadrados, etc., pensamos que es un buen vecino. Y sin embargo, puede ser más delincuente que una persona marginal, desfavorecida, etc. Entonces, nos falta mucho, ¿no? Y es por eso que la Universidad de San Martín de Porres, a través de la Facultad de Derecho y de su Centro de Estudio de Criminología, desde hace más de 10 años viene haciendo una labor en investigación y académica para fomentar, promover, divulgar el conocimiento criminológico. Agradezco la pregunta, pero mi respuesta es negativa, no va por ahí la mirada. Gracias. Muchas gracias, doctor Gino Ríos, por esa respuesta. Tenemos otra pregunta ahora para el doctor Giovanni Ricalde. Doctor Giovanni, si nos escucha. Bien, doctor Ricalde, nos hacen la siguiente consulta. Respecto justamente a esta ley de la castración química y que entendemos va enfocada a reducir el apetito sexual de la persona que ha agredido, teniendo en cuenta, como usted también nos mencionaba, que la violación no solamente es de esa forma, sino también una violación se puede dar por otro tipo de maltrato, por objetos incluso, que se suele presentar esto en las denuncias. Ahí está viendo un faltante, hay algo que no se está completando, el enfoque de esta ley está siendo solo para una parte del problema y no para todo. ¿Cuáles serían la alternativa entonces para las otras formas de violación? Eric, mira, en realidad yo considero que, como ya lo han señalado nuestros colegas del panel, las medidas que pueda tomar el Estado a través del sistema jurídico, a través del derecho penal, a través de las normas que, como hemos señalado, establecen un control social, en realidad una condena, una pena, una sanción, lo que quiere es desalentar una conducta, ¿no? Desalentar conductas negativas. Se entiende que si la solución fuera la castración química, el resultado sería pues que no hayan violaciones, y eso no va a suceder. Porque imaginémonos que se ha establecido la pena de cadena perpetua para este tipo de delitos y tenemos cifras
de 18.000 abusos sexuales. En lo que va del año, como hemos dicho, tenemos más de 563 casos de violación en el 2021, más de una violación sexual diaria, ¿no? En lo que va de estos meses, en el departamento de Piura, estaba revisando una información, hay 99 casos ya, y la condena para este tipo de delitos a menores de edad es cadena perpetua. ¿Qué resultado se ha podido evidenciar con una sanción tan grave? Casi nula es la función que va a cumplir esta pena para disuadir, ¿no es cierto?, para desalentar este tipo de conductas. La castración química no veo que sea ninguna solución eficaz, más aún en el caso que tenemos hoy en día. Me parece que el enfoque de la academia, de los investigadores, está claro. El problema es un problema estructural. El problema está en la sociedad, como bien lo ha señalado nuestro experto en criminología, el doctor Gino Ríos. Aquí las causas de la criminalidad, los factores criminológicos, ¿no es cierto?, estas conductas tienen que ser abordadas por el Estado, ¿no es cierto? Tenemos que ir a las escuelas, tenemos que ir a todos los ambientes donde la sociedad se desenvuelve para hacer una política pública de defensa de los niños, de protección de los niños, ¿no es cierto?, de manera más eficaz, y así pues tener mejores resultados, ¿no? No vamos a crear más centros penitenciarios, más cárceles para seguir albergando a delincuentes con cadena perpetua, si es que la estructura social, si la teoría social, si la comunidad, si la sociedad en general sigue adoptando conductas viciadas que propician la comisión de este tipo de delitos y que se normaliza, ¿no?, la violencia en general. Eric. Bien, doctor Ricardo, muchas gracias. Y también agradecemos la respuesta de cada uno de nuestros invitados en esta jornada que hemos tenido hoy acerca de cómo frenar, cómo detener esta ola de abuso infantil. Es necesario recapitular algunos aportes que han sido muy importantes. Las sanciones severas en ninguno de los países ha podido funcionar o detener la ola de daño contra las víctimas. Y lo que indica el doctor Beltrán es muy importante, sobre todo desde el ámbito del objetivo de poder promover una educación donde nuestros niños sepan reconocer primero sus derechos, donde los padres puedan tener ese deber de socializar con ellos e inculcar cada uno de estos derechos que a todos nosotros nos mueven. La escuela, la casa, ¿no?, incluso los medios de comunicación tienen que sumarse a esta iniciativa de promover la salud integral de todas las personas. No estamos libres frente a actos delictivos, a actos criminales, no estamos libres, pero en este espacio de libertad que podemos tener, realmente necesitamos promover este bien llamado, ¿no?, salud integral para todos. Y lo más importante es que a través de este tipo de diálogos que tenemos con la universidad, justo inició también cuando llegó la pandemia a nuestro país y tuvimos que virar nuestras actividades y no hemos parado. No hemos parado porque necesitamos llegar a más gente.
llegar a cada uno de ustedes para analizar y tener realmente una situación real y un contexto real de lo que pasa en nuestro país. Y este tema, ¿no? Como lo indicamos al inicio, es un tema muy delicado. Es un tema por el cual muchos de nuestros niños pasan y esas heridas no se cierran, se agrietan. Y cuando van creciendo, cada vez su interior, ¿no? Se va debilitando. Y eso es lo que tenemos que evitar desde la universidad, desde la casa, desde la escuela, en el escenario donde nos encontremos, en el lugar donde estemos, empezamos a promover una salud integral, una salud holística, que realmente nos permita fortalecernos a nosotros como sociedad. En esto tenemos que darnos la mano, en esto tenemos que ser fuertes y unidos, porque no podemos seguir fragmentando una futura sociedad que son nuestros niños, ¿no? Con este tipo de casos y de violencia que generan cada vez más daño y nuestra sociedad se debilita. Por eso es que a veces muchas de las personas se quejan de que no existe una justicia real y podemos percibirla de esa manera, ¿no? Podemos percibirla de esa manera, pero no estamos, no estamos realmente unidos, ni estamos preparados, ni para prevenir, ni para promover. Empecemos a trabajar en ello y desde ya nosotros como Casa Universitaria, Universidad San Martín de Porres, vamos a seguir trabajando y vamos a impulsar esta promoción. Particularmente yo no me veo en una sociedad a futuro donde muchos de nuestros niños hayan sufrido violencia en todos los tipos. No podemos sostener una sociedad débil. La nuestra camina sobre vidrio, la actual, la que vivimos nosotros. Pero esta sociedad del futuro, de aquí a 10 años más, 20 años más, ¿qué va a ser? Tendremos hondas heridas y brechas cada vez más complejas por cerrar. Nosotros, a nombre del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario, agradecemos la presencia del doctor Omar Beltrán, del doctor Gino Ríos, del doctor Giovanni Ricalde, por aceptar esta invitación y sobre todo por haber analizado este tema, por alcanzarnos propuestas, soluciones, por aclararnos este panorama, primero psicológico y también el panorama legal y lo que se está por venir en nuestro país. Y lo más importante es que aquí sí necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes siempre para seguir avanzando y sobre todo para poder construir esa sociedad que todos anhelamos, justa, igualitaria, equitativa y sobre todo dejar y empezar a trabajar en una sociedad para estas futuras generaciones, que no sea tan endeble como la nuestra, sino que se fortalezca con la unidad del trabajo y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestra sociedad. Erich, nos vamos. Así es, Lorena, muchas gracias a nuestros panelistas, a todas las personas que han compartido con nosotros, a nuestros invitados también, y los invitamos de la misma forma al próximo miércoles, 7 de la noche, con otra edición de Ventana San Martiniana. Buenas noches con todos. Eric, si me permites un cherry cortísimo. El día domingo 24 vamos a hacer un trekking y un plugin en Arequipa. Ya el Colegio de Psicólogos está convocando a todas las universidades, esperemos que esté la asistencia de la Universidad de San Martín de Porres, en tema de prevención de yo cuido mi salud psicoemocional, ¿no? Estamos partiendo del Colegio de Psicólogos en una caminata, recogiendo residuos sólidos, ¿no? Y en la Plaza de Armas vamos a tener una atención para toda la población gratuita, ¿no? En temas de actividades psicofísicas como tai chi, biodanza, dinámicas grupales, expresión corporal. Lo que queremos es dar salud, ¿no? En la medida que la sociedad esté saludable, en esa medida también es una forma de prevenir, ¿no? Promocionando la salud psicológica, emocional, social, medioambiental. Los esperamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted por la invitación. Ahora sí. Si me permites, Eric, avisar también que todos los días viernes tenemos el consultorio jurídico en la Universidad San Martín de Porres, a través de la plataforma virtual también, donde tocamos temas de interés. Este fin de semana vamos a hablar sobre la prisión preventiva, ¿no? Esta medida que es muy utilizada ahora por
por los magistrados y por el Ministerio Público, y que es de difícil comprensión a veces de la comunidad en cuanto a esta medida de seguridad en los procesos penales para asegurar la presencia de los investigados y la ejecución de las sentencias y condenas para delitos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias con todos. Hasta el próximo miércoles con Ventanas Sanmartinianas.